7. Ya. Sí. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Damos gracias al Señor porque nos permite poder estar aquí alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Voy a pedir que allí donde está usted en su casa, toma su escritura y abran el Salmo 134 y vamos a estar leyendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor se lee de la siguiente manera. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra, la grandeza del Señor y la virtud de los ídolos. Damos gracias al Señor en esta hermosa noche porque nos permite poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Y así como están, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para dar inicio a este hermoso servicio. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu grandeza hacia con nosotros, Padre Santo, por este hermoso día que tú nos prestaste, Padre mío. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas. También te pido, Señor, que tú perdones nuestras faltas, nuestros errores cometidos delante de ti, Señor. Te pido, Señor, que tú seas con cada uno de mis hermanos, amigos, en el internet, Padre Santo, que van a estar escuchando esta palabra hermosa, Padre Santo. Que podamos abrir nuestro entendimiento, podamos abrir nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Estará tocando mi hermano Roberto unas alabanzas y nos gozaremos juntamente con él. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Vamos ahí donde está, hermano, hermana. Eleve sus manos al cielo, alabe al Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Aleluya, es digno. Sí, Señor. Su palabra dice que cantemos al Señor un cántico nuevo. Alce su voz ahí. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Porque grande es Jehová
porque grande es el Señor. Grande es el Señor, maravillosos prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Un río de alabanza daré, solo ante él danzaré, pues has cambiado mi lamento en baile, pues has cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Un río de alabanza daré, solo ante él danzaré, pues has cambiado mi lamento en baile, pues has cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Un río de alabanza daré, solo ante él danzaré, pues has cambiado mi lamento en baile, pues has cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Un río de alabanza daré, solo ante él danzaré, pues has cambiado mi lamento en baile, pues has cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Grande es el Señor. ¡Aleluya! Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre.
que solo tú eres santo. Sí, Señor, aleluya. Bendito tú eres, Te Señor. adoramos, Señor Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Adórele ahí donde está, mi hermano. Sí, Jesús. A ti la Aclare gloria, su Señor. santidad. Mi alma te alaba, Señor. Solo tú eres santo. Sí, Jesús, aleluya. Solo tú eres digno. A ti la gloria, Señor. Tú eres hermoso. Tú eres bello, Jesús. Y maravilloso. Sí, Señor, Solo tú eres aleluya. santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Sí, Señor. Tú eres hermoso y maravilloso. Derrama, Señor. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. Y maravilloso. Aleluya. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama, derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Sí, Señor, Aleluya, te cada uno de adoramos, nosotros. Señor Jesús. Amén. Te adoramos, Espíritu Santo, tú eres bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Dios ha sido bueno hasta este momento. La presencia del Señor ha estado con nosotros. Iglesia, Dios te bendiga. En esta hora nos gozamos de estar aquí una vez más delante de su presencia, y cada uno de ustedes bienvenidos, aunque estamos a través de las líneas, pero estamos en la presencia del Señor y en este momento estamos todos conectados. Mandamos un saludo a toda la iglesia que nos está ahorita sintonizando. Agradecemos a Dios por su amor y su misericordia. Iglesia, sin tomar más tiempo, yo te invito a que, si tienes la escritura ahí contigo, vayas y tomes la palabra y vayas conmigo un momentito a la escritura, al libro de Lucas,
al capítulo 1 y al versículo 12. Lucas capítulo 1, versículo 12. Agradecemos a Dios por este tiempo, ¿verdad? Que Dios todavía nos tiene aquí con vida. Y Dios ha sido bueno hasta este momento. Hemos visto la mano poderosa de Dios. Aún recordando el pasaje bíblico donde Pablo y Silas estaban en la cárcel, ¿verdad? Y dice la escritura que los metieron hasta el calabozo de más adentro. Y aún en ese calabozo, estando ellos en lo interior, en lo más profundo de ese calabozo, quizá ellos no estaban en la iglesia, quizá ellos no estaban en la casa de Dios, quizá ellos no estaban en ese lugar de adoración, pero la escritura nos habla que cuando uno se para en cierto lugar, en ese momento, ese pequeño lugar se viene a constituir casa de Dios y puerta del cielo. Recordando que Pablo y Silas estaban ahí con sus pies en los cepos, sus manos con los cepos, ¿verdad? Y no podían tener la libertad. Pero hay algo que maravilloso que Satanás no pudo atarlos. Aún cuando los romanos los metieron a la cárcel, no pudieron atar su boca. Y ellos estaban allí orando, ellos estaban allí intercediendo, ¿verdad? Que Dios se glorificara y sucedió lo que tenía que suceder, un milagro. Quizá en este momento no estamos en la casa de Dios, estás tú en tu casa, estás quizá en tu habitación o estás en la sala. Y nosotros aquí estamos en la casa nuestra, ¿verdad? Su casa de usted. Pero aquí en este mismo lugar hacemos santuario para el reino del Señor y que la gloria del Señor se glorifique de una manera especial. Quizá nuestra alma y nuestro espíritu desean estar en la casa de Dios, pero este momento se considera casa de Dios. Aleluya. Así es que como allí donde tú estás sentado en la mesa, en el lugar que tú te encuentres, vamos a compartir esta escritura. El libro de Lucas capítulo 1 y el versículo 12. Dice la bendita palabra del Señor: y se turbó Zacarías al ver y le sobreescogió un temor. Y el versículo 13 dice la escritura: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo y llamará su nombre Juan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu inmensa misericordia que has tenido hacia con nosotros, rogándote, Señor, que te hagas presente en cada corazón, te hagas presente, Señor, en los hogares de mis hermanos y sea ahí con ellos. Espíritu de Dios, te doy alabanza en esta hora, te doy gracias en esta hora y que tu nombre sea glorificado. Muchas gracias te damos, Señor. Permítenos, Señor, compartir este pequeño mensaje, Señor, para tu iglesia, para tus hijos y para cada uno de aquellos, Señor, que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te adoramos, Señor. A estos versículos, juntamente con otra cita bíblica que vamos a estar mirando en unos momentos más, le hemos titulado La oración tiene poder. La oración tiene poder. Y vemos, amado hermano, que la oración, cuando la iglesia y el pueblo del Señor se unen en esa oración, la oración tiene poder. En estos momentos todavía Dios tiene su oído inclinado hacia la tierra y la presencia del Espíritu Santo está al lado tuyo, donde el Señor escucha la oración. Cada palabra que sale de tu boca, cada palabra que sale de tu ser, es ahí donde el Señor tiene sus oídos abiertos y puestos, y el Señor está escuchando cada una de tus palabras, cada una de tus necesidades, cada una de tus peticiones. No desmayes. Quizá el hombre no te va a poder escuchar, quizá el hombre no te va a poner atención, pero hay alguien que sí te va a poner atención, y es Jehová de los ejércitos. Es Dios y el Espíritu Santo que te acompaña, que está ahí a su lado. En este pasaje bíblico que acabamos de leer, nos habla la escritura de Zacarías y nos habla la escritura de su esposa Elizabeth. Tanto Zacarías era sacerdote y le tocaba el tiempo de la administración, el tiempo de hacer el sacerdocio, de ejercer el sacerdocio dentro del santuario, dentro de la casa de Jehová.
Y vemos, amado hermano, que Zacarías juntamente con su esposa ya llevaban años, ya llevaban tiempo orando y orando. Y había dentro de Zacarías, había una petición. Y esta petición fue puesta delante de la presencia del Señor juntamente con su esposa, sabiendo que su esposa era estéril. Ya estaban avanzados de edad, ya eran grandes de edad. Y vemos que esta petición, quizá desde muy joven, ellos la tenían en su presencia, ellos la tenían delante de la presencia del Señor. Y a veces hay momentos que el hombre puede poner la petición delante de la presencia del Señor y como que la respuesta nunca va a llegar, como que la respuesta nunca va a llegar al corazón del hombre. Pero Dios tiene un tiempo establecido para resolver cada necesidad, para escuchar cada petición. Él escucha en ese momento, pero hay un tiempo cuando esa necesidad es totalmente resuelta. Para todo Dios tiene un tiempo, para todo Dios tiene un límite, y sabemos cuándo y a qué hora se va a glorificar la gloria del Señor. Pues vemos que la petición de Zacarías, la petición de Elizabeth estaban puestas delante de la presencia del Padre. Pero ¿saben qué? A través que la petición esté puesta, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir confiando y tenemos que hacer como si esa petición ya fuese resuelta. Tenemos que creer en nuestro corazón que Dios ya se glorificó de una manera muy grata y de una manera muy especial. ¿Cuántos años tenía esta petición puesta delante de la presencia de Dios? No lo sabemos cuántos años o cuánto tiempo, pero Zacarías y Elizabeth tomaron acción y tenían la confianza que tarde que temprano Dios iba a traer respuesta a esa petición. ¿Y de qué manera lo iban a hacer? Solamente a través de la oración. Y vemos que el milagro vino a realizarse en el tiempo que Zacarías tuvo que entrar al santuario. Y cuando Zacarías comienza a entrar al santuario, ahí tenía la comunicación con el Padre, allí tenía esa comunicación directamente con el Hijo, tenía la comunicación con el Espíritu Santo, estaba la presencia de Dios en la casa. Y vemos que Zacarías, aún esa petición ya quizá estaba lejos o quizá estaba cerca, y Zacarías no sabía en el momento que esa petición iba a ser resuelta. Vemos que las necesidades, amados hermanos, que quizá estás pasando, quizá la respuesta está al lado de la puerta, quizá la respuesta viene en camino, pero no te desesperes, porque el Señor siempre va a obrar a su tiempo. Vemos que Zacarías, mientras que él estaba ministrando, mientras que Zacarías estaba ofreciendo aquel incienso en la casa de Jehová, la Escritura nos enseña lo que acabamos de leer. Dice que mientras que él estaba ministrando y él estaba en aquella oración, dice que llegó un ángel y se puso a su lado derecho, y el ángel comenzó a tener aquella comunicación con Zacarías. Y lo primero que le dice el ángel: tu oración ha sido contestada, tu oración ha sido escuchada. Pero cuando Zacarías estaba en la casa de Jehová, en ese momento Zacarías no sabía lo que iba a pasar. Zacarías no sabía lo que iba a acontecer. Zacarías no sabía lo que estaba a punto de acontecer en ese momento. Y vemos, amado hermano, que cuando el ángel se hizo presente, el corazón de Zacarías se llega a perturbar, porque quizá en ese momento Zacarías no entendía lo que estaba pasando. Pero vemos la respuesta que ya Dios había mandado desde el cielo, y la mandó a través del ángel. Y se presenta el ángel a su mano derecha. Cuando el ángel se presenta en ese momento, vemos, amado hermano, que le dijo las primeras palabras que el ángel le dijo: tu oración ha sido contestada, tu mujer dará a luz a un hijo. Y este nombre no era un nombre que se le iba a poner sobre la tierra, sino que el Hijo, amado hermano, amada hermana, amada congregación, este nombre venía directamente del cielo, porque la noticia venía del cielo, el ángel venía del cielo, y el nombre que le pusieron a aquel niño, su nombre será llamado Juan.
Y sabemos, amado hermano, que este niño fue resultado a través de una oración. Hay resultado a través de la oración. Hay respuesta a través de la oración. Y esta oración, amado hermano, que has puesto delante de la presencia de Dios, espera, porque esta oración va a tener resultado. Pero de ahí nos vamos al libro de los Hechos en el capítulo 12. El libro de los Hechos, capítulo 12. Tenemos una historia que llega a acontecer. Hechos capítulo 12 y el versículo 1. La escritura habla y dice lo siguiente: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Vemos que en el libro de los Hechos hay una historia muy hermosa, pero una historia también bien trágica y una historia muy difícil. ¿Qué era lo que estaba pasando en el libro de los Hechos? En el libro de los Hechos sabemos que fue el comienzo de la iglesia primitiva, fue el comienzo de la iglesia, y vemos cómo los apóstoles y cada uno de ellos, cuando hubo aquella persecución, el Señor les había dicho: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero algunos de los discípulos tuvieron que salir a diferentes lugares, pero otros discípulos se quedaron en Jerusalén. Pero vemos, amado hermano, que Herodes se levanta en contra de la iglesia. Herodes se levanta en contra de la congregación, de los hermanos. Y Herodes no le gustaba que la palabra se siguiese predicando, porque hay algo que a Satanás no le va a gustar: que siempre estés hablando de Dios, que siempre estés hablando de su palabra, y que te levantes con aquella fuerza, que te levantes con aquel poder, que te levantes con aquella autoridad, que aún en medio de los tiempos tenemos que seguir predicando la bendita palabra del Señor. Pero vemos que Herodes se levanta y toma a algunos de la congregación y los comienza a azotar, los comienza a maltratar. Es cuando viene aquí el problema para la iglesia primitiva. El problema de la iglesia primitiva comenzó a través de una persecución. Y vemos, amado hermano, que lo que la iglesia primitiva estaba pasando no era cualquier cosa, sino se había levantado aquella grande tempestad, se había levantado aquella grande dificultad a través de aquella persecución. Quizá en este momento estamos pasando una dificultad, estamos pasando una adversidad, estamos presentando, amado hermano, algo difícil para la sociedad, y sabemos lo que se está moviendo en los aires. Ahorita en los aires se están moviendo demasiados demonios, pero a través de la adversidad, allí está la mano del Señor, allí está la misericordia del Señor. Vino la persecución en contra de la iglesia. Algunos fueron encarcelados, otros fueron maltratados, pero aún el versículo 2 dice la escritura que en ese momento, cuando los cristianos fueron atropellados, fueron maltratados, fueron golpeados, también hubo un hombre llamado Jacob, uno de los apóstoles del Señor. Este Jacobo, amado hermano, fue el primero de los apóstoles que murió a través de aquella espada. Cuando Herodes se levanta y lo tomaron a Jacobo, y lo primero que hacen es que lo matan a través de una espada y lo llegan a traspasar. Es el primer discípulo, el primer apóstol que fue muerto en el tiempo de la persecución de la iglesia. ¿Qué queremos decir con todo esto? Amado hermano, quizá en este momento estás sufriendo en casa. Quizá en este momento hay una persecución sobre tu vida, hay una enfermedad sobre tu vida, hay una escasez sobre tu vida, pero algo que te quiero decir: Dios está de tu lado, Cristo está de tu lado, y el Espíritu de Dios no te va a abandonar, porque cuando más difícil esté la situación es cuando la mano poderosa se va a reflejar dentro de tu propia vida. Pero tienes que creer, tienes que seguir orando, porque la oración es la que va a mover la mano de Dios, y la oración es la que te va a acercar más a esa presencia de Dios. Y vemos lo que llega a suceder. Jacobo es muerto, y dice la escritura en el versículo 4: y habiendo tomado, tomaron a Pedro preso,
y lo encarcelaron en la cárcel. Y vemos que Pedro comienza también a traer una persecución. Pedro, por causa del evangelio, matan a Jacobo, y en ese momento también toman a Pedro. Y cuando toman a Pedro, ¿qué es lo que viene a suceder? Que cuando viene a suceder la situación, vemos que la dificultad se hizo cada día más grande, la dificultad se hizo más pesada, y vemos que a Pedro vienen y lo llevan a la cárcel. Y no solamente lo llevaron a la cárcel, sino levantaron a 4 grupos de personas, de 4 soldados por grupo. Eran 16 soldados en su totalidad que custodiaban a Pedro cuando él estaba en la cárcel. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo? Que Herodes tomó también posesión y quería tomar totalmente posesión de toda la vida del ser humano y del creyente sobre la tierra. Pero vemos, amado hermano, que Pedro no puso resistencia, y Pedro fue encarcelado y fue llevado aún hasta la cárcel. Pero el versículo 5, que es algo bien maravilloso, y dice la escritura: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. Vemos algo maravilloso, que la iglesia, cuando se da cuenta que Pedro estaba en la cárcel, unos y otros comenzaron a comunicarse, a tomar la voz, a tomar la palabra. Y los mismos hermanos que estaban en la iglesia primitiva, aquellos que estaban orando, aquellos que estaban siempre en la palabra de Dios, la comunicación es algo muy importante. Cuando la iglesia comenzó a tener aquella comunicación, se dieron cuenta de que Pedro estaba en la cárcel, y a través de este problema, lo primero que hicieron la iglesia primitiva es que se unieron en aquella oración, se unieron los unos para con los otros, se reunieron en diferentes casas, se reunieron en diferentes lugares, y la iglesia estaba en oración toda unánime, lo que nos habla el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La iglesia primitiva estaba en armonía. Esto es lo que nosotros, iglesia, quizá cada uno de nosotros en este momento nos encontramos en nuestra casa, nos encontramos en nuestro hogar, pero a través, amado hermano, del tiempo, y a través aún de las ondas radiales, a través del celular, a través del internet, a través de los medios electrónicos, tenemos nosotros que tener aquella unidad, porque a través, amado hermano, de la unidad tenemos que conectarnos los unos para con los otros. Quizá en este momento no estamos todos juntos en la casa de Dios, pero usted está en su propia casa. ¿Y qué es lo que usted va a hacer en casa? Ponerse en comunión los unos con los otros. Toda la iglesia tenemos que estar en comunión a través de todos los problemas que están pasando y están sucediendo en este momento. Es un problema también que no estamos en la casa de Dios. Es una persecución que está pasando que no estamos en la casa de Dios. Óigame bien, amado hermano, aunque nos cierren las puertas de la iglesia, pero sé que Dios un día las va a abrir. Aunque cierren las puertas de los edificios, pero que no nos cierren la boca, y siempre vamos a hablar de la palabra y del evangelio, porque la presencia de Dios está ahí contigo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? La iglesia primitiva estaba en unidad. La iglesia primitiva estaba teniendo aquella oración en la casa. ¿Y por qué tenía la oración? Porque había un problema muy grande, y el problema se llamaba Pedro, porque Pedro era una persona, era un apóstol que Dios lo usaba de una manera muy especial. Vemos la responsabilidad que Jesucristo le había dado a Pedro para que predicase la palabra, porque Pedro era un apóstol principal. Pero vemos lo que llega a suceder también lo siguiente, que cuando Pedro estaba en la cárcel, sucedió lo que tenía que suceder, pero la iglesia estaba en unidad. Amado hermano, tenemos que aguardar aquella unidad. Y el versículo 6 dice la palabra lo siguiente: cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel.
Ve, amado hermano, que a pesar de que Pedro estaba dentro de la cárcel, había guardias que lo estaban cuidando, lo tenían con cadenas, lo tenían aprisionado, amado hermano. Es aquí cuando el poder de la oración, cuando alguien ora, la oración tiene poder, porque así, amado hermano, como estaba Silas y como estaba Pablo en la cárcel, aquellos cepos tuvieron que caerse, las puertas se cayeron aún las paredes, porque la presencia del Espíritu Santo se hizo presente. De esta misma manera, Pedro estaba custodiado por los soldados, Pedro estaba dentro de aquella cárcel, pero vemos lo que llega a suceder. La iglesia estaba conectada a través de aquella oración. Es tiempo que la iglesia, es tiempo que la congregación, es tiempo, amado hermano, aunque saques un momento de tiempo, pero tienes que estar conectado a través de la oración y a través de la palabra. Amado hermano, sigue hablando la escritura y dice lo siguiente, versículo 7: he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tomando a Pedro, hablándole a Pedro, tocando a Pedro por el costado, le despertó y le dio aquellas palabras que le dijo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Vemos que cuando Pedro estaba en la cárcel, sucedió algo maravilloso, que viene el ángel del Señor. Así como el ángel estuvo en el templo con Zacarías, ahora el ángel está en la cárcel con Pedro. Pero Dios, amado hermano, había mandado el ángel desde el cielo para traer libertad a Pedro. Y cuando llega Pedro, amado hermano, cuando llegó el ángel, ya Pedro quizá en ese momento estaba durmiendo, estaba acostado en ese instante, y dice que dentro de aquella cárcel comenzó a resplandecer una luz, porque cuando está la presencia de Dios, aquel lugar tiene que resplandecer. Donde llegue el ángel de Jehová, la luz tiene que resplandecer. Tu hogar tiene que resplandecer en medio de la tempestad, en medio de esta circunstancia. Tu hogar tiene que resplandecer, porque tú estás ahí, porque la presencia de Dios se hace presente. Y vemos lo que el ángel hizo: llega por el costado y le toca y lo despierta. Y las primeras palabras que le dice el ángel: levántate y date prisa. Amado hermano, es tiempo de levantarnos, es tiempo de darle prisa. Ya no estés durmiendo en casa. Si hay algunos que quizá no estamos trabajando ya, pero tienes un trabajo que hacer, es el tiempo que tienes que orar, es el tiempo que tienes que buscar la gloria de Jehová. No es tiempo de descansar, sino es tiempo de doblar rodilla, porque las puertas están a punto de abrirse. ¿Y cuáles puertas se van a abrir? Es que la venida de nuestro Señor Jesucristo abrirá un tiempo, y pronto abrirá las puertas del cielo, y la iglesia será arrebatada juntamente con Él. El Señor viene a levantar a su iglesia. Pedro estaba en la cárcel, le toca el costado, y al momento que el ángel llegó, dice la escritura que las cadenas tuvieron que caerse. Y al momento que las cadenas se caen, vemos que el poder del Señor se hizo presente. Vemos que el poder se hizo presente. Pero vemos que había guardias también juntamente con Pedro, y aquellos guardias no se despertaron, porque la misión del ángel era despertar, era sacar a su siervo de ese lugar. La misión de la iglesia es levantar el nombre de Jehová en alto a través de la persecución, a través de lo que estamos pasando. El nombre del Señor tiene que ser puesto en alto. Cuando Pedro, amado hermano, se levanta, el ángel le dijo: ponte rápido las sandalias, ponte rápido tu manto y vente a ceñir. Y vemos que Pedro, amado hermano, en ese momento se ciñó. En otras palabras, se apretó el cinto y se puso los zapatos inmediatamente. Tenía que estar listo para la salida. Tenía que estar listo para salir de la cárcel. Tenía que estar listo al momento que el ángel le dijo: levántate, porque ahora tenemos que salir de este lugar. Es necesario, amado hermano, que tu cinto esté apretado. Es necesario que tus pies estén firmes en el suelo. Es necesario que tus zapatos estén bien amarrados, porque vas a salir corriendo de este lugar. Tenemos que estar
listo para que cuando suene aquella trompeta, el Señor te va a decir: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Tenemos que estar listos, porque pronto vendrá nuestro Maestro a levantar a su iglesia. Pero hay algo más importante. Los guardias estaban durmiendo. Vemos que los demás, había 2 guardias dentro de la cárcel, pero había 14 hombres fuera. Había 14 hombres, 14 soldados que aún estaban cuidando la puerta. Y vemos que el ángel tenía la llave de aquella celda. El ángel tenía la llave, amado hermano, porque cuando el Señor llega, Él tiene la llave. Mientras que el ángel está en la cárcel con Pedro, vemos que la iglesia está haciendo oración. Había una conexión en ese momento, y una conexión que la iglesia tiene que orar de día y tiene que orar de noche. La iglesia tiene que levantarse en la mañana a gemir y a buscar la gloria de Jehová, porque en medio de la madrugada es cuando el Señor va a comenzar a obrar, y es cuando el Señor va a comenzar a traer resultados, y aquella petición va a ser resuelta. Aunque no tengas que comer en casa, aunque te hayan despedido del trabajo, yo sé que el Señor va a suplir de una manera muy especial, porque la presencia de Dios va a estar contigo y está contigo. Aleluya. Es Dios cuando viene a glorificarse en la vida de cada hombre sobre la tierra. Y vemos que la iglesia hace oración. Y el ángel le dijo a Pedro: Pedro, es tiempo de salir de este lugar. Y el ángel, acercándose a la puerta de la cárcel, inmediatamente las puertas se abrieron. El Señor tiene la llave, pero el Señor no usa esa llave, porque la misma Escritura dice que en el nombre del Señor se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Porque cuando cae la presencia del Señor, la Escritura dice que aún la tierra tiembla a esa presencia del Señor. Oiga, una de las cosas que Jesús puso en la tierra y declaró aquellas palabras: casa, la oración, y la casa, mi casa, será llamada casa de oración. Porque la oración del justo, la oración eficaz del justo, tiene grande poder. Y es aquí, amado hermano, cuando la oración de aquel justo se va a realizar en grande poder. Por eso es necesario que tú y yo comencemos a orar, porque la oración tiene poder. Y vemos, amado hermano, que al momento que el ángel se acerca a la puerta, las puertas se abren y el ángel le dice: Pedro, ahora sí sal corriendo. Por eso el ángel le había dicho a Pedro que se amarrara la sandalia, porque al momento que saliera de la cárcel, Pedro tenía que seguir corriendo. Iglesia, es tiempo de correr. Iglesia, es tiempo de correr. No te quedes sentado, no te quedes parado, porque hay que correr. El ángel está quitando las puertas, el ángel está quitando las barreras, el ángel está quitando todo obstáculo para que salgas corriendo, y el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Aún en medio de la tempestad, la gente no te va a creer lo que está pasando y lo que está sucediendo. Pero vemos los últimos versículos del versículo 14, lo que dice la palabra, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, hubo un gran gozo en el corazón. Sino que vemos que algo estaba sucediendo de una joven llamada Rode. Cuando Pedro salió de la cárcel, lo primero que fue a hacer era buscar a sus hermanos. Y vemos que los hermanos en ese momento estaban en el tiempo de la oración. Llegó Pedro y comenzó a tocar aquella puerta. Y llegó a tocar aquella puerta, y los toquidos eran más fuertes a cada momento. Eran los toquidos fuertes, y los toquidos eran más fuertes, y eran más fuertes. ¿Qué quiere decir todo esto en el mundo espiritual?
espiritual, que si estás tocando el corazón de Dios, tienes que tocarle más fuerte, tienes que seguir insistiendo a través de la oración, porque entre más fuerte comiences a tocar, la Escritura nos habla que es cuando las puertas se van a comenzar a abrir, porque el que busca encuentra, al que pide se le da, y al que toca se le abre. Al momento que Pedro estaba tocando aquella puerta, salió aquella joven llamada Rode. Y cuando Rode escuchó la voz de Pedro, esta muchacha joven no creía que era Pedro el que estaba ahí. Afuera ella pensaba que era el ángel de Jehová, pensaba que era un ángel, y Rode no le abría la puerta, sino inmediatamente Rode fue hasta donde los hermanos estaban en la oración, estaban orando, estaban intercediendo, y Rode llevó las buenas nuevas de la noticia de que Pedro estaba fuera de la casa. Se levantan los hermanos que estaban en oración, y lo primero que hicieron fue abrir la puerta y recibieron a Pedro, porque la oración en ese momento fue contestada delante de su presencia. La oración tiene poder, iglesia. La oración tiene autoridad. La oración se va a manifestar en tu vida. Por eso yo te insto en este momento que si no has tenido la costumbre de orar, comiénzala quizá a tenerla como una costumbre, aunque la oración no es costumbre, es algo que el alma, es algo que el espíritu tiene que anhelar, es algo que mi espíritu tiene que anhelar, estar delante de su presencia. Es necesario comenzar a orar. Tenemos esta cadena de oración desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. En el tiempo que tú tengas disponible, tienes que doblar rodilla para que la gloria de Dios se glorifique dentro de tu propia familia, se glorifique en tu alma, se glorifique en tu esposa, se glorifique en tu hogar, se glorifique en tus hijos, porque la oración tiene respuesta. La iglesia estaba orando. Inmediatamente, no pasó mucho tiempo, y la iglesia tuvo aquella respuesta, porque el ángel le dio la salida a Pedro. El Señor te va a dar la salida, iglesia. Dios está contigo, pero se llegó el tiempo de orar. Se llegó el tiempo de estar en la presencia de Dios. Se llegó el tiempo de tener esa comunión con Dios. Se llegó el tiempo que estés en su presencia. Recuerda, esta noche antes de que te vayas a dormir, levanta un momento la oración. Inclínate un momento y dale gracias a Dios por este día, porque la oración tiene poder. Iglesia, ¿te sientes desmayar? Clama a Él. ¿Te sientes que la adversidad ha llegado a tu vida? Clama a Él. Si sientes que ya no puedes más con esta tribulación, clama a Él. La iglesia primitiva pasó por aquellos difíciles momentos, pero comenzaron a clamar y tuvieron respuesta. La oración fue escuchada. Tu petición va a ser escuchada. No temas, porque el ángel de Jehová está contigo, y el Espíritu de Jehová está contigo. Y dice el capítulo 34 de los Salmos, en versículo 7, que el ángel de Jehová está alrededor de tu vida. Iglesia, Dios te bendiga. Inclina tu rostro. Que Dios se glorifique de una manera muy especial. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. A ti daremos honor y gloria. Bendice la iglesia, bendice la congregación. Bendícele, Señor Santo, a cada uno de ellos. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes también, Señor, a cada uno de ellos. Padre, bendice mi familia y la familia de mis hermanos, y a ti daremos honor y gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.